sabe que los enemigos de Israel le llaman a Israel el pueblo del libro, por la Biblia. Pero ellos lo dicen en un sentido peyorativo. Es así, hermano, como con mofa, con burla. Dice, sí, el pueblo del libro, como diciendo, estos tontos porque tienen fe en lo que dice el libro. Pero como dijo una mujer, discrepando con un musulmán, y le dijo, no les llames el pueblo del libro, llámales el pueblo de los libros, porque es el pueblo que más sabiduría le ha aportado a la ciencia. Y es que, hermano, usted hace el recorrido, cuánto ha sido premiada la inteligencia. Claro, dice, de Polonia, de origen judío, estadounidense, de origen judío, británico, de origen judío. Entonces, hermano, Pablo vio a estas mentes desarrolladas, intelectuales, inteligentes, hermano. Y no solo inteligentes, hábiles, hermano, para poder hacer dólares. No hay judío pobre, hermano. Igual que nosotros. Nosotros somos el opuesto. Y entonces Pablo vio, hermano, aquellas mentes cultivadas, por generaciones trabajadas por Dios. Y del otro lado, hermano, vio a estos arrodillados frente a las imágenes. Ay, mamadita linda, Padre Santo, hermano. Los vio, hermano, llevar en sus hombros vestidos de negro, de morado, o sea, cargando, hermano, un ídolo. Y dijo Pablo, ¿y a esos les tengo que predicar? ¿Por qué no a estos? Lo voy a decir un poquito corriente. Estos son pilas, estos son checas, estos son inteligentes. Estos no le van a atinar, es tiempo perdido. Explicarles a estos que hasta tienen problemas cerebrales porque crecieron en desnutrición crónica. Sí, hermano, yo le dije que no se fuera a ofender. Lo dice la Biblia, hermano. ¿Sabe qué dijo Pablo? ¿Cuántos inteligentes hay entre vosotros? Dijo, hermano. En otras palabras, ¿cuántos premios Nobel hay entre ustedes? Allá, hermano, cientos. Y entre ustedes. Y Pablo intentó cambiar. Y dijo, Señor, estos hombres, mejor les explico a estos. Y le dijo el Señor, no, tú vas a hacer para ellos. Designación divina. Y entonces, hermano, se dio un milagro, hermano, una cosa trascendente, hermosa, gloriosa, asombrosa, maravillosa, que los mismos ángeles, lo digo con respeto para explicarlo, los mismos ángeles, hermano, se les cayó la mandíbula, se les cayó la baba cuando vieron eso. Que nos predicaban a Cristo y lo entendíamos. No es por ciencia, no es por conocimiento, es por espíritu. El plan de Dios. Hermano, el mismo Pablo se sorprendió. Mire, yo le voy a llevar a esto así muy rapidito. Viene Pablo y dice, en el verso 18, capítulo 1 de Efesios: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué entendió de todo eso? Hermano, es que es un lenguaje superlativo. Es una forma muy elevada de hablar. Pero viene Pablo y dice, mi oración es que con los ojos del corazón abiertos van a poder entender todas esas cosas. Entonces, hermano, se da un fenómeno y Pablo se da cuenta de una cosa. ¿Cuál era la Biblia de los gentiles? No teníamos. Los judíos tenían Biblia, los gentiles no. Y sin Biblia, a los hermanos se les quedaba la palabra. Sin Biblia, hermano. Mire, hoy en día es vergüenza, perdón, hermano, mire, pero es vergüenza que uno vaya al culto con una biblita de este tamaño. Y más vergüenza ir sin Biblia. Yo le he dicho, hermano, mire, pasa por la tienda y ve un par de zapatos, y ¿a cómo están los zapatos? A 700. No lo puedo creer, a 700, están regalados.
Va a la librería cristiana. Mire, ¿cuánto cuesta esa versión? Pues mire, vale 250, pero ahorita la tenemos a 180. Gran poder de Dios. ¿Cómo venden la palabra, hermano? ¿Algo no está bien en nosotros? Cómprese su buena Biblia, hermano. Mire, yo creo que voy a poner como requisito para el culto de doctrina, voy a pasar asistencia a las Biblias allá en la puerta. Buenas Biblias nada más. Mire, principalmente, hermano, los jóvenes, a veces pareciera que no vienen al culto, sino a un velorio de aquellos antiguos. No traen Biblia, traen un naipe, hermano. Toda desarmada la Biblia, hermano, todas las páginas sueltas. Tienen mezclado Ruth allá con el Apocalipsis, tienen Corintios insertado en el Éxodo. Es un alboroto, no puede ser posible, hermano. Pero regreso al punto. Entonces, hermano Pablo se da cuenta, dice, estos no, si hasta aprender a leer les cuesta. Hermano, ¿qué tan fácil se aprendió usted las tablas de multiplicar? Los judíos, hermano, aprendían todo eso entre los primeros 3 años, 5 años. Y como bien inteligentitos, sin mucho esfuerzo. Entonces Pablo está asombrado, dice, esto no se les va a quedar. Déjeme poner un poquito de imaginación. Padre, no le van a atinar, hombre. Tú quieres que les hable misterios. ¿Y qué van a entender? Tú solo haz lo que yo te mandé a hacer. Solo hazlo. Y se sorprendió. Empezaba a predicar la palabra y como que eran esponja los gentiles, hermano. No es de sabios, no es de inteligentes, no es de ricos, sino de aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora le explico por qué. Entonces, hermano, hay niveles de luz. Entonces viene Cristo, saca de la luz inaccesible a la luz accesible. En la luz accesible se la da a Pablo y por extensión a los ministerios. Por eso, hermano, yo le decía más temprano, hermano, hay más iglesias que tortillerías hoy en día, por lo menos en la capital. Pero ¿en cuántos habrán ministros designados por Dios? Yo le dije que esto iba a sonar así como que yo jalaba agua para mi molino y me arriesgo, hermano, a la mala interpretación. Pero yo le tengo que enseñar estas cosas. ¿En cuántos lugares, hermano, habrán ministros que Dios designó? Porque según, hermano, el talante que haya en la categoría ministerial, así es el desarrollo que le va a dar a la iglesia. Por eso algunos, a quienes Dios no los puso, han encontrado en el entretenimiento la manera de poder tener contenta a la gente. Y eso no crea usted que es un chispazo de última hora. No, yo lo quiero llevar ahora, hermano, a usted a la carta a los Gálatas en el capítulo número 1. Espero ir dejando las ideas suficientemente claras. Y entonces viene, hermano, y creo que aquí solo voy a casi, ¿cómo voy en el tiempo? Si me ayudas, gracias. Verso número 11. Pablo hablando a los Gálatas, capítulo 1. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, ¿se recuerda lo que leímos allá? Anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que Dios mantuvo oculto por los siglos. Ahora todo esto recibe un nombre. Pablo lo encierra en un nombre y se llama evangelio, que traducido a nuestro castellano es buenas nuevas, buenas noticias. Entonces dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio, que se compone de estos dos elementos, se compone de las riquezas de Cristo que se deben anunciar y se compone, hermano, de la administración del misterio que Dios guardó por mucho tiempo. Si usted está notando, para que lo ponga en ese orden. Entonces dice Pablo, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Entonces, hermano, hay dos tipos de evangelio. Evangelio que es según el hombre. A eso Pablo más adelante le llamó el evangelio de la carne y la sangre. Hermano, es lo mismo que Cristo le dijo a Pedro
cuando el Señor, inquiriendo para ver en dónde andaba el nivel de conciencia de la realidad mesiánica que Cristo estaba trayendo a Israel, preguntó qué pensaban ellos acerca de él. Y entonces salieron las diferentes versiones. Y Pedro, hermano, tomado por el Espíritu Santo, porque eso solo puede ser por Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, hace hablar a Pedro, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene el Señor y le dice a Pedro: Pedro, eso no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló el Espíritu de mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermano, hoy nosotros estamos en medio de dos vertientes de evangelio. El evangelio que es según el hombre y el evangelio que es según revelación. ¿Me explico? Hermano, yo me considero, y digo esto con orgullo espiritual, pero yo me considero un heredero de un evangelio recibido por revelación. No solamente por la línea paulina, sino por quien fuera mi apóstol y maestro. Y eso me hace sentir privilegiado. Porque el hombre que me instruyó, el hombre que me enseñó y el hombre que me discipuló, enseñaba un evangelio no según el hombre. Voy a mencionar esto así muy rapidito. Sabe que él académicamente fue teológicamente graduado según el hombre. Él tenía grado teológico, pero tuvo que dejar todo eso a un lado cuando el Señor le reveló qué es lo que tenía que enseñar. Y eso usted lo puede buscar en líneas testimoniales que en algún momento el apóstol Ríos compartió. Pero él fue estudiante de un seminario teológico. Y me recuerdo que una de las expresiones que él usaba, porque a veces había gente que tenía, hermano, todavía algunas ideas estructuradas con ese pensamiento, y cuando argumentaban algunos puntos de la doctrina, decía él estas palabras, decía: tenés que quitarte el cassette. En aquel tiempo era cassette, hoy sería chip, ¿verdad? Tenés que quitarte el cassette. O sea, si no pones tu mente en limpio, no vas a poder entender estas cosas. Porque fue lo que Dios hizo con él. Si él tenía una teología según el hombre, fue estudiante de seminario teológico, pero cuando el Señor se le reveló, le cambió el programa. Y hermano, yo me considero heredero de eso. ¿Me explico? Entonces viene Pablo y dice: miren, hermanitos amados, hay dos tipos de evangelio: el evangelio según el hombre y el evangelio que es por revelación de Jesucristo. Ahora, hermano, hoy en día la iglesia está caminando, voy a decir, bombardeada desde los dos puntos. Y nosotros como cristianos tomamos la decisión en qué línea de evangelio caminamos. Por eso le dije un poco antes, hermano, hay muchas iglesias, pero en muchas iglesias se enseña evangelio según el hombre, no el evangelio de revelación. Esto choca contra la mentalidad un poco estructurada de la teología a veces, porque pareciera que uno está diciendo, hermano, que hay que escribir nueva Biblia. No estoy diciendo eso, y la Biblia tampoco está diciendo eso. Cuando Pablo habla aquí de revelación, habla, hermano, en el sentido de lo que yo le mencioné: ir a la luz inaccesible, traerlo a la luz accesible. Aquí le es quitado el velo y entonces podemos entender las cosas. En el capítulo número 29 del libro de Deuteronomio, escribió Moisés estas palabras y dijo: porque las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, pero las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y como Él es el dueño de las cosas ocultas, hermano, Dios decide en qué momento las abre y en qué momento las revela. Pero, hermano, del evangelio que yo estoy enamorado es de este evangelio de revelación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y porque, hermano, nuestra historia como pueblo de Dios no empezó con letra. Nuestra historia como pueblo de Dios, hermano, no empezó con intelecto, no empezó con ciencia, no empezó con conocimiento. Hermano, a nosotros que andábamos muertos en delitos y pecados, hermano, ¿quién de nosotros andaba buscando a Dios? Ninguno.
Nosotros andábamos ocupados en malas obras. Creyendo que disfrutábamos la vida, que aprovechábamos la juventud, hermano, haciendo pedazos nuestros años de vida. Y en el momento que menos nos lo esperábamos, apareció alguien por ahí, te invito a la iglesia, te invito a la evangelística, te invito a esto, hermano, nos invitaron a algo. Hermano, yo me convertí a Cristo en una reunión de discipulado en un hogar, no en una actividad evangelística. Hermano, ahí en un hogar yo empecé a oír la enseñanza, no con una actitud dócil, no, hermano, yo tenía la actitud de confrontar en el momento que me enseñaran algo que no dijera la Biblia. Y allí, en el trabajo discipular, el Señor se reveló a mi vida. No por inteligencia, no por capacidad, sino por misericordia. Hermano, mire, la gente que se ha convertido en eventos evangelísticos, a veces van al evento evangelístico presionados, hermano, condicionados por algo, y así refunfuñando, hermano, y de mala gana, bueno, voy a ir pues y voy a entrar. Mire, yo he sabido testimonios de hermanos, incluso un hermano pastor, hermano, hoy es pastor, que entró borracho todavía a la iglesia. Hermano, así todo ese azurumbamiento que produce el alcohol, hermano. Y ahí Cristo se le reveló. Y no solo se le reveló, lo liberó de una vez del alcoholismo, hermano. Porque el Cristo que yo predico salva, sana, liberta y da vida. Ese es el Cristo nuestro, hermano. Ese es el bendito Señor Jesucristo que nosotros debemos predicar. Bendito sea su nombre. Hermano, uno va a una actividad y uno no va con el plan de que ese día va a cambiar su vida. No, algo pasa allí sentado, algo sucede en el mundo espiritual, se caen la ceguera de los ojos y entonces Cristo se revela. Por eso, hermano, yo siempre insisto a los padres de familia, a los niños, a los muchachos, lo que hay que hacer es evangelizarlos. Para que se les caigan esas escamas de los ojos y ellos puedan ver a Cristo de manera personal. Ellos deben poder decir, yo soy cristiano porque yo recibí a Cristo. No, como mi papá me lleva a la iglesia, soy evangélico. Pues es evangélico, con toda seguridad. Cristiano, quién sabe. Entonces, hermano, hoy la iglesia está caminando en la vertiente de dos evangelios. Un evangelio que es según el hombre y un evangelio que es por revelación de Jesucristo. El resultado será el producto que cada uno de los evangelios dé como evidencia de su trabajo. Entonces, hermano, miren, no es lo mismo ser uno instruido y enseñado por un ministro que le fue concedida una gracia y que por revelación enseña ese evangelio, a un evangelio que es según el hombre. Este evangelio según el hombre, hermano, hoy tiene diferentes formas, diferentes movimientos. Y tiene a mucha gente engañada. Gente engañada, me estoy refiriendo, que les hacen creer, hermano, que son ovejas, pero viven como marranitos. Y son marranitos, hermano, son de posilga. Pero el día domingo se disfrazan de ovejitas. Y hablan así muy místico, muy elevado, muy sobrenatural. Pero en el fondo no han dejado de ser marranos. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, el evangelio según el hombre va a dar como resultado una iglesia necia. El evangelio según la revelación de Jesucristo va a dar una iglesia sabia. Amén. Los minutos se me acabaron. Voy rapidito. Verso número 15 y verso número 16. La próxima semana yo continúo con esto para que usted tenga un poquito más. Aquí terminamos. Mire, hermano, cómo trabaja Dios a los ministros que son por revelación. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, no son producto de la casualidad. Ahora lo voy a decir distinto, exponiéndome a alguna mala interpretación, pero lo voy a decir distinto, hermano. Los ministros primarios no nos hacemos, hermano, en la vida natural, sino desde el vientre ya hay un trabajo de Dios en la vida de ese individuo. Dice Pablo, desde el vientre de mi madre Dios me apartó, pero luego tuvo que venir el momento cuando fue llamado.
entre el vientre de su madre y ser llamado, Pablo fue un perdido, perseguidor de la iglesia, opositor al plan de salvación. ¿Me explico? Hasta el día que el Señor lo llamó. ¿Y cómo lo llamó? De un somatón. Es que, hermano, a veces cuando hay ciertas ideitas un poquito confusas, ¿no? Creemos que un llamamiento de Dios, hermano, es que bajan ángeles del cielo, me toman de las manos y me elevan. Ay, el Señor me llamó. No, hermano. En la gran mayoría de casos, el ministro que Dios llama, pero ese fue designado desde el vientre, lo llama con un somatón. Yo le he dicho otras veces, hermano, a mí cuando alguien lo único que me cuenta de su llamamiento y su ministerio son grandezas, no me da confianza. Ni les acepto el almuerzo, hermano. Pero cuando alguien me cuenta, hermano, por todas las que le ha tocado pasar, las vicisitudes, digo, a este me da confianza, a ese sí le acepto el almuerzo. Me inspira confianza. Dice entonces, Pablo, termino, hermano, yo sigo como que tuviera toda la noche. Dice, cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Mire, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre aquí? Sus amigos rabinos, sus amigos maestros de Israel. Hermano, porque era una comunidad que tenía sus luminarias. Pablo era una de las luminarias rabínicas, un hombre destacadísimo en su tiempo, él lo dice por ahí, aventajaba a su generación. Sin embargo, hermano, él cuando Cristo se le reveló no fue con los rabinos, hermanos rabinos, miren, Cristo se me reveló, lo que hizo fue apartarse de ellos. Por eso dice, no consulté con carne y sangre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, me fui a Arabia, regresé a Damasco, 3 años después fui a buscar a Pedro para conocerle y estuve con él 15 días. Hermano, ¿cómo serían esos 15 días a estar ahí con Pedro y con Pablo, hermano? ¿Se imagina usted qué nivel de enseñanza se estaba manejando ahí? Esos dos tremendos ministros de Dios, 15 días juntos. Luego dice, verso 19, concluyo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, el que creció junto con Jesús. ¿Y por qué lo fue a buscar Pablo a él? Para que le contara cómo había sido Jesús en la casa. Vivieron juntos. Este Jacobo o Santiago es el que escribió la carta de Santiago. Y Pablo dijo, mira, ¿cómo era el Señor? Yo no lo conocí. Ay, pues él era bien lindo, fíjate que hacía así con las manos y las palomitas volaban. No, esas son ideas del diablo, hermano. Le contó cómo crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Pero que era un ser humano normal. Y eso impresionó más a Pablo. Y dijo, un hombre en todo el sentido de la palabra, pero Dios en él. Por eso cuando escribe la carta a los Colosenses, dice, pero le plugo a Dios que toda la plenitud de la deidad habitara corporalmente en él. Amén. Demos una ofrenda de palmas, hermano, a Jesús. Hermano amado, mi objetivo como ministro de Dios no es guiarlo a usted con evangelio de hombres, sino con evangelio de revelación. ¿Me explico? Mi propósito y mi objetivo, hermano, es poder conducirlo a usted en esa línea para que usted como iglesia de Cristo sea parte de la iglesia sabia y no parte de la iglesia necia. Hermano, cuando el evangelio que es según el hombre viene con, mire pues, el evangelio según el hombre necesita evidencias para creer. Le voy a mencionar un ejemplo. Hermano, ¿por qué hay cristianos que se han dado a la tarea de querer comprobar que el mar se abrió? ¿Por qué? Porque ellos tampoco lo creen.
¿Por qué, hermano, hay cristianos que se han dado a la tarea de comprobar cómo cayeron codornices en el campamento de Israel? Y entonces hacen sus aproximaciones climatológicas, y entonces vino un viento y pasó esto y aquello, porque en esa época esto, hermano, a ellos les interesa comprobar por qué fue que el Nilo se convirtió en sangre. Porque es según el hombre, necesitan evidencias. Pero más bienaventurados son los que sin ver creyeron. ¿Me explico, hermano? Y ese evangelio es según el hombre. Y entonces, hermano, ahora viene History Channel y saca su propia versión y se confunden. ¿Sabían ustedes que hay un evangelio de Judas? ¿Y sabían que María Magdalena era la novia de Jesús? Como se les entró en crisis la fe, se van al mundo. ¿Será que se habían convertido, hermano? Mire, el diablo está haciendo un trabajo bien sistemático. Y el evangelio, según el hombre, hermano, está trayendo cosas y va a traer cosas más espeluznantes dentro del mundo científico cristiano, hermano. Tenemos que estar preparados para eso. Hermano, entonces usted está en contra de la inteligencia. No, admiro la inteligencia, pero cuando está al servicio de Cristo. Pero inteligencia sin Cristo no me interesa. Pero cuando la